Vaya reto que enfrenta José Antonio, y no solo él, también todas aquellas personas que se encuentran ante un proceso de reinserción social, proceso que se relaciona con la posibilidad de que una persona que cometió un delito pueda reintegrarse a la sociedad y que es uno de los derechos fundamentales que se deben hacer valer en nuestro país. Sin embargo, esta es una posibilidad que lamentablemente no todos los internos tienen, pues es que faltan programas educativos y de capacitación que motiven la incorporación productiva de este sector. Y justo para hablarnos de este tema nos acompañan Raquel Alejandra Olvera Rodríguez. Ella es directora general del Instituto de Reinserción Social. Le damos la bienvenida también a Eva Leiva Escobedo. Ella es beneficiaria de este programa. Bienvenidas, Alejandra, Eva, un gusto recibirlas. ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por la invitación. Bien, bienvenidas. Pues un reto, estábamos viendo el caso de José Antonio, son miles los que se enfrentan a este proceso, que por ejemplo, conocimos el caso de un joven que está en proceso de reinserción, que le dieron un trabajo, que para pagarle necesita abrir una cuenta de banco, que a su vez necesita que les den una credencial de votar como identificación. No la tiene el Instituto Nacional Electoral, no se las da. ¿Cómo se puede reinsertar una persona en la sociedad con tanta traba, Alejandra? Sí, efectivamente parece paradójico. Es increíble que el sistema de justicia penal priorice las medidas en libertad, porque eso es lo que se busca, ¿no? Que quienes cumplan una sentencia lo cumplan en libertad para que se reinserten de manera favorable, y de manera contradictoria no les dan los elementos mínimos para poderse reinsertar, como una identificación oficial. Ustedes bien saben que para poderse presentar, abrir una cuenta bancaria, poder hacer simplemente una consulta, cualquier ¿no? trámite, te piden una entrevista de trabajo. Una entrevista de trabajo, te piden tu credencial de lector, y por estar suspendidos tus derechos, el instituto no te lo puede expedir, ¿no? Y entonces, ¿cuáles herramientas les das, no? Parece paradójico. Y complicarles afuera el que ellos puedan encontrar un trabajo, que si tienen algún problema de salud y necesitan pues a lo mejor comprar un seguro o cualquier trámite que ya lo mencionábamos, se requiere tan básico como una identificación y no acceden a ello. Son muchos a los retos a los que se enfrentan. ¿Cómo le hacen para sortear todos estos obstáculos que la vida y la sociedad misma les están poniendo? Pues empezamos con el hecho de querer buscar un trabajo estable. Cuando no cuentas con una identificación porque te suspendieron los derechos electorales, pues no tienes forma de conseguir algo estable. Para empezar, en todos los trabajos te piden carta de antecedentes no penales. Obvio, no la podemos conseguir. Pues ya de ahí partimos para no poder encontrar un trabajo estable. ¿Tienen que llegar, digamos, con un voto de confianza a tocar la puerta y decir yo quiero trabajar? Pues sí. Sí, ahora sí que aparte es ganarte la confianza de la empresa. Como en mi caso, yo voy a firmar cada mes. Entonces yo perdí mi trabajo porque ya no me dieron permiso de ir a firmar cada mes. No, lamentable. Raquel, Alejandra, ¿qué se está haciendo para garantizarle a las personas que se encuentran en un proceso como este, pues el cumplimiento de todos sus derechos sin que exista distinción alguna? Tenemos dos grandes trabas, que es la identificación oficial y que solicitan las cartas de antecedentes penales. Efectivamente eso es violatorio de derechos humanos, sin embargo se ha vuelto una práctica común. Ya el Estado formalmente, ya hay acuerdos que prevén las autoridades penitenciarias donde no se debe de expedir esa carta, pero sin embargo las empresas se hacen de varios medios para poder obligar a que se presente una carta o justificar que se necesita la carta, o en las entrevistas de trabajo, pues hay periodos donde hay un vacío, y entonces eso es suficiente para no darle las oportunidades. Pero es el bien común, es el bien de todos, es sentido común. Una persona que se ha reintegrado a la sociedad va a aportar para que a todos nos vaya mejor. ¿Por qué no lo ven? ¿Por qué parece que las empresas no lo notan? Pues yo creo que aquí hay que hacer mucho trabajo de sensibilización con el sector público y con las empresas, porque eso es lo que están buscando. Son gente muy, muy agradecida cuando se les da una oportunidad laboral. De verdad, son muy comprometidos,
pero como hay mucha estigmatización respecto de dónde vienen, hay muchos que luego te preguntan, ¿y cuál es el perfil de ellos? Y yo, bueno, pues el perfil es lo que buscan es saber cuál fue el delito en el que estuvieron involucrados para ver si les dan las oportunidades. El Estado ya los sentenció, el Estado ya los castigó y ellos ya cumplieron. Y ahora lo que viene es su proceso de reinserción y la recuperación de todos sus derechos. Pero no lo puede hacer ni el instituto solo ni el Estado. O sea, tiene que ser sí un trabajo de la sociedad civil donde abra los espacios. Creo que es un espacio donde se pone a prueba todo el sistema de justicia, ¿no? Y no creer que los depositamos en un espacio y que de ahí no van a salir. No, van a salir. La pregunta es a qué y cómo se van a incorporar a la sociedad, ¿no? Sí. Y creo que es un compromiso, tendría que ser de todos. Eva, ¿cómo ha sido transitar ahora en la sociedad y precisamente con esto de enfrentarse a los señalamientos, a la desconfianza y a todos estos obstáculos que no les permiten a ustedes recobrar su vida, recuperar el tiempo y continuar? Pues sí, cometieron un error y la sociedad no los debe de juzgar, para eso están las autoridades. ¿Cómo le hacen? Pues es muy difícil, ya que le digo que hay empresas que se meten a la plataforma y ya de entrada cuando está haciendo el trámite de la entrevista, si checan y se dan cuenta que tienes antecedentes, ya no te dan el trabajo. Desde ahí te dicen que no. Y entonces tienen que buscar otras opciones porque la formalidad no se les da. No se nos da. De verdad es muy difícil retomar un trabajo, algo estable, es algo muy difícil partiendo de que no podemos tramitar INE, no podemos... Y porque no tienen tampoco dinero, ¿no? A pesar de las actividades que realizan al interior, no tienen, como una cajita que les permita iniciar un negocio. Sale sin dinero, sale sin oportunidades. Finalmente, rápidamente, Raquel Alejandra, aquella persona que se encuentra en un proceso de reinserción y que se topa con la pared y con situaciones como esta, ¿a quién y cómo deben acudir? Nosotros los invitamos a que asistan al Instituto de Reinserción Social. Nosotros tenemos un programa social, a reserva de todo esto, se tiene un programa que es fomento al empleo. Este consiste en que aquellos que fueron egresados del sistema de justicia de la Ciudad de México se les incorpora un dispositivo de trabajo, ahí fue como conocimos a Eva, se les incorpora un dispositivo primero de fortalecimiento de la personalidad. Una vez que esté así, se consiguen socios, digamos, que son empresarios que los permiten que participen en sus procesos productivos. El Estado por 3 meses les paga un sueldo porque ellos laboran en estas empresas, que es lo que hace o que permite que la empresa los conozca, ¿no? Claro. Los conozca, y entonces después la intención de esto es que una vez que pasen este proceso de los 3 meses, si cumplieron con las condiciones y características que la empresa buscaba, la idea es que sean contratados. Y bueno, ha sido muy exitoso este programa. Lo malo es que no tenemos la capacidad que quisiéramos de a todos los que salen del sistema poderlos meter este programa, pero ha sido muy exitoso. Las empresas se han sensibilizado y ahí es cuando se dan cuenta que pues vale la pena darle los espacios y las oportunidades. Muchísimas gracias, Raquel Alejandra. Eva, por acompañarnos. Mucha suerte en este proceso. Qué gusto que estén aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ambas.